Muchas gracias. En nombre del colectivo de abogados y abogadas José Alvear Restrepo, pero también en nombre del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, de la firma de abogados Javier Villegas Posada, de la doctora Minerva Machado, que es abogada de la SAT, y los otros representantes que se encuentran acá, queremos, ante todo, como representantes de ustedes, de las víctimas, reconocer y darles un saludo. Reconocer a las madres, a los padres, a los hermanos, a las hermanas, a las hijas que nunca han dejado de buscar la verdad, que siempre han reclamado justicia y que a pesar del dolor que les causa volver a estar en estos espacios, lo hacen con dignidad, exigiendo verdad, exigiendo justicia. Les quisieron imponer el silencio y ustedes no lo dejaron. Levantaron su voz para que sus familiares no quedaran en el olvido, para que sus nombres no quedaran mancillados. Saludamos en especial a las magistradas que nos acompañan hoy en esta audiencia, que tienen ese deber histórico de construir la verdad sobre lo que ocurrió en estos departamentos. No la verdad a media, sino la verdad plena. Visibilizar esos daños que tuvieron los familiares y que hoy nos contaron. Visibilizar también cómo en estos departamentos los tejidos se rompieron. Primó la estigmatización y tienen el deber de develar quiénes ordenaron estos crímenes, quiénes se beneficiaron, con quiénes más actuaron. Como lo dijo la magistrada, el pasado 22 de mayo, diferentes organizaciones que representamos a víctimas presentamos ya observaciones en el caso 003, subcaso Costa Caribe, que se adelanta por los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate por agentes del Estado. Tuvimos la oportunidad de analizar más de 45 versiones voluntarias dadas de forma oral, más de 36 versiones dadas por escrito y otras declaraciones juradas. Allí pudimos observar cómo quienes pertenecían a la Fuerza de Tarea Conjunta Sucre, el Gaula Córdoba y otros gaulas que estaban adscritos a la 11ª Brigada, que hacían parte de la primera división del Ejército, y que fueron y que declararon, estos comparecientes que dieron versiones, pudimos analizar cómo esos reclamos que hacen hoy aquí las víctimas, pues son reclamos necesarios. La verdad no está dicha de manera completa. Desde el 2003, las fuerzas militares en Colombia iniciaron una implementación de una doctrina unificada que tuvo como resultado la creación de fuerzas de tarea conjunta, que son unidades compuestas por las 3 fuerzas militares, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Nacional, para que se articularan en los territorios. Aquí en concreto la Fuerza de Tarea Conjunta Sucre. Una fuerza de tarea conjunta que todas las operaciones que reportó, como si hubiesen efectivamente sido operaciones legítimas, terminaron siendo operaciones ilegítimas, en donde todo su actuar fue un actuar criminal. Y falta la verdad, porque no se ha dicho la verdad sobre las otras fuerzas más allá del Ejército que componían la Fuerza de Tarea Conjunta. Por su parte, los gaulas, los grupos de acción unificada para la libertad personal, están dispuestos bajo órdenes del comandante de la brigada. Tenían a su disposición unidades de inteligencia, unidades operativas, unidades administrativas, que estaban a su disposición para cumplir un deber constitucional, entre otros para proteger a las personas. Pero aquí al contrario utilizaron toda esa unidad de inteligencia operativa y administrativa
para impulsar prácticas macrocriminales, coordinadas además con otros. Y hoy en esta audiencia escuchamos cómo preguntaron a los comparecientes quiénes son esos otros, qué integrantes del CTI estuvieron también colaborando en estas prácticas macrocriminales, quiénes de la policía o por qué pudieron andar tan tranquilamente cuando la gente conocía cuáles eran los carros del ejército en donde subían a las víctimas para luego ser asesinadas, quiénes del DAS, el antiguo Departamento Administrativo de Seguridad, también sabían de esta práctica macrocriminal, porque ellos no están aún respondiendo, qué otras autoridades sabían realmente de esta práctica macrocriminal. Es decir, los crímenes cometidos por estas unidades de la primera y segunda división no fueron prácticas aisladas, y ya lo han dicho ustedes, señoras magistradas, sino que hicieron parte de una criminalidad sistemática y generalizada, de las cuales pues hoy todavía las víctimas siguen reclamando una verdad completa. Solo en este caso, y vale la pena recordarlo nuevamente, como lo dijo esta mañana las magistradas, solo en el caso de la costa caribe se han podido identificar más de 770 personas víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzadas, hechos cometidos entre el año 2002 y 2008. Hablar de cifras cuando hablamos de personas es muy difícil porque a veces se nos olvidan sus rostros y sus nombres. 770 hijos que hoy sus madres siguen llorando, que hoy sus padres siguen reclamando por la verdad completa, sus hermanas, sus hermanos, sus hijos y sus hijas. Dentro de ellos hay todavía personas que se encuentran desaparecidas. La mayoría de esas víctimas, de esas más de 770 víctimas identificadas, eran personas en condición de vulnerabilidad, que no tuvieron oportunidades claras de estudio, que al contrario tenían sueños de trabajar para poder ayudar a sus familias. Y por eso fue fácil que se los llevaran a otros lugares para luego ser asesinados. Y también intentaron despojarlos de sus nombres, como escuchamos. Intentaron ocultar su identidad, negar quiénes eran. Y esta práctica, repetimos, no fue de manera aislada, sino que tenía una secuencia lógica que muestra cómo planearon la logística para poder llevarse a los familiares, una segunda fase ya de ejecución y una tercera de encubrimiento. Todo ello además fomentado por la política que estaba entonces. Estamos hablando del periodo de la defensa de la seguridad democrática, año 2002 a 2006, y la consolidación de la seguridad democrática, 2006 y 2010. Todavía no sabemos los nombres de esos máximos responsables. Es hora de saber qué otros terceros exigieron al ejército resultados. Aquí en las versiones que pudimos analizar las organizaciones, también vimos cómo incluso ganaderos de la zona aportaron y exigieron al ejército la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta. ¿Acaso algunos de ellos conocían de estas prácticas cometidas por el Ejército Nacional? Son preguntas que tenemos que contestar para construir el tejido social, para poder hablar de verdad plena. Son preguntas además que no han contestado los comparecientes que están allí escuchando. Los familiares también contaron cómo tan pronto supieron de los hechos con miedo, pero con mucho valor también, levantaron la voz y empezaron a exigir la verdad frente a sus familiares. Empezaron a exigir que no se les estigmatizara,
Empezaron a contar que sus familiares no eran delincuentes y por ello fueron amenazados y muchos de ellos salieron de sus lugares. ¿Quiénes les amenazaron? ¿Por qué les amenazaron? Son preguntas que hoy también escuchamos acá y que los comparecientes no han contestado. En diferentes de las versiones voluntarias, los familiares se atrevieron a preguntar a los comparecientes sobre quiénes les amenazaron, quiénes les persiguieron, quiénes incluso asesinaron a otros de los familiares de quienes reclamaban verdad sobre sus hijos. Y estas preguntas aún no han sido contestadas. Esperamos que prontamente las conteste. Sobre las víctimas que aún se encuentran desaparecidas. La carga de la búsqueda de los desaparecidos forzadamente la han tenido las madres, la han tenido los hermanos y las hermanas. Los comparecientes, a pesar que algunos de ellos se comprometieron a entregar información en algunos meses, como dijeron en esas versiones, todavía los familiares siguen esperando esa respuesta. Esta carga de búsqueda de los desaparecidos no puede seguir recayendo en los hombros de los familiares. Tenemos que apostarle a una verdad plena para construir ese tejido que fue destruido, para dignificar la memoria de todos estos jóvenes que hoy los representamos y los recordamos con la fotografía. Aquí no están todos los jóvenes, los más de 770 que ha documentado la jurisdicción, pero por todos ellos tenemos el reto de construir la verdad plena, por todos ellos tenemos el reto de construir y reconstruir el tejido social que fue roto en estos departamentos y sobre todo de dignificar sus nombres y el de sus familiares que a pesar del dolor siguen acá, reclamando verdad, reclamando justicia. Gracias.